Hola viajantes, hoy como habréis visto en el título os vengo a hablar de una de las mayores tragedias de la historia del deporte, pero para subir a donde todo sucedió hay que o coger el coche, que yo no tengo, o tienes que venir con este tranvía, bueno, tranvía no es un tranvía, ¿vale? Es un trenecito de estos de cremallera que, como veis, se inauguró el 26 de abril de 1884. Los trenes son originales y ya os digo, luego la línea se transformó en 1934 con un, ¿cómo se dice en español esto? Un tranvía de piñón y cremallera con tracción. Entonces tiene eso como dos raíles, la cremallera está en el medio, ya sabéis que está restaurado, pero los vagones son originales. Son como 3.100 metros hasta que subes, tardas unos, no sé, 15, 17 minutos, una cosa así más o menos en subir. Entonces pues vas desde aquí, desde esta estación, arriba a Superga, la montaña. Pero digo, en vez de empezar desde ahí arriba, digo, os voy a enseñar esto porque es súper bonito. Veis que está hasta arriba, también es lo que tiene. Es un sábado, bueno, no sé cuándo vais a ver este vídeo, ¿vale? Pero es sábado 8 de abril, sabéis, estamos en plena Semana Santa, esto está lleno de gente. Entonces, bueno, como veis, estos son los trenes, ya os digo, trenes originales. Y además son los únicos de este estilo que hay en toda Italia. Fijaros qué mono. Esto es la gente que tiene que subir. Pero fijaros que es una monería de tren original, ya os digo, de madera. Y luego ahí atrás hay otro, como, no sé si está de exposición o también se utilizará. Pero bueno, esto en plan como curiosidad, para que lo veáis, ya que es tan bonito. Entonces, lo que hay que hacer es coger, ya os digo, podéis subir con el coche, pero si no, coges este teleférico. Creo que la ida y la vuelta en días de fiesta como hoy, creo que eran 9 euros y en día normal 5 o 6, o así, no recuerdo exactamente los precios. Pero bueno, veis que la subida es súper bonita. He pensado que os la voy a enseñar en vez de empezar el vídeo desde arriba, con lo cual voy a mostraros un poquito la subida y ya llegamos a Superga. Mirad qué cosa más mona. Bueno, como veis, los vagones son originales de madera. Además tuve la suerte de poner alante del todo, o sea, no sacando. Este es el billete, para que veáis, te lo pica una vez a la ida y otra vez a la vuelta. Entonces, el trayecto en sí son 3.100 metros, vamos, 3 kilómetros, tardas unos 17, 18 minutos. Lo voy a poner aquí a cámara rápida, porque si no, claro, nos vamos a tirar aquí esta mañana. Os comento, entre la estación de Sassi, que es donde hemos empezado, a 225 metros de altura, y Superga, son 650 metros de altura, hay un desnivel que varía entre el 13,5 y el 21% de pendiente. Hay veces que es un poquito más empinado, otras veces un poquito menos. La ida normalmente cuesta 4 euros y si compras ida y vuelta 6, pero en festivos, como el día que estaba yo filmando, eran 6 euros solo la ida o 9 euros la ida y la vuelta. Como veis, las vistas son súper bonitas, es como ir andando por un bosquecito. Luego, cuando ya estás llegando justo a la llegada de Superga, a mano izquierda se empiezan a ver las vistas de toda la ciudad. Veis aquí el revisor que va adelante, él va afuera, cerró la puerta entre vamos, donde está él y donde estábamos nosotros. Estoy grabando a través del cristal, veis que se ve un poquito el reflejo, perdonad. Él iba tan contento ahí, la verdad que hizo un día además espectacular. Entonces ya digo, a mano izquierda, túnel. A mano izquierda se empieza a ver un poco de las vistas de la ciudad, lo que es un poco el skyline. Y veis delante la basílica que ya se empieza a ver, pero vamos, que ya os digo, que subes con este trenecito hasta que llegas. Hay alguna parada entre medias, creo que es una o dos veces, pero son paradas de que si alguien se quiere bajar, se para y si no, sigue todo recto. Así que seguimos con este trenecito hasta que llegamos a la estación. Y bueno, pues dejando por aquí abajo, nada, 3 minutos, no, de hecho por aquí. Vienes por aquí abajo, se llega al trenecito este de cremallera. Y aquí llegamos a la Basílica de Superga, uno de los símbolos de aquí de Turín. Una basílica preciosa que tenéis en otro vídeo. Hoy no os la voy a mostrar, pero bueno, ya que hay que pasar por aquí delante, que la veáis, que es
O sea, tenemos que bajar por aquí abajo. Aquí hay un caminito, bajas y justo por detrás es donde fue el accidente, que es donde voy a ir ahora, pero que quería que por lo menos vierais la basílica. Bueno, como veis vengo de ahí arriba donde está la basílica. Bueno, la basílica está de hecho aquí. Esto yo cuando vine en 2012 no estaba, ¿vale? Pero bueno, que ahora han pasado muchos años. Entonces veis aquí las fotos de cada uno de los jugadores. A ver, están un poquito dañadas por el sol, pero vamos. Aquí los veis a todos uno por uno. Pero ya os digo que esto no estaba la primera vez que yo vine. No estaba, pero vamos, el monumento. A ver, os cuento, he estado ahora mismo haciendo primero fotos en el monumento y tal. Está lleno de gente, eso sí es verdad. Entonces no sé cómo lo voy a hacer. Pero ya os digo que el monumento no está como yo lo recuerdo. O sea, hay muchas más cosas de las que había cuando vine la primera vez. Pero bueno, eso es bueno porque se le sigue recordando y se le sigue trayendo flores, trayendo cosas. Es aquí. Uy, qué perro bonito. Entonces ahora siguiendo por aquí ya veis que las vistas son espectaculares. O sea, entonces aquí vemos aquí esta es otra pancarta. Esto es un dato que os voy a comentar. No sé, no puedo confirmarlo, ¿vale? Pero hay muchos sitios en los que pone que todavía se ven los daños. Veis aquí que está como un poquito herido. Pero vamos, la mayoría de los sitios lo que dice es que eso era una renovación que al final no acabaron de hacer. Porque el avión se estrelló contra la pared, o sea, contra la montaña, no contra la basílica. Es aquí la camiseta en nuestro corazón y Superga en nuestra alma. De Tamare para siempre. Ya sabéis que es el color rojo del Torino, vamos. Entonces ahora se va por aquí y aquí, nada más haciendo la curva, llegamos al momento. Ahora va a estar hasta arriba, no sé cómo voy a poder hacer el vídeo, porque está hasta arriba de gente. Entonces, ¿veis las vistas? O sea, es una colina preciosa. Entonces veis que hay bastante gente. Voy a intentar a ver si en algún momento se queda menos gente y puedo hacer el vídeo mejor. Pero espera, voy a ponerme aquí y voy a esperar a ver si deja de haber tanta gente en un momento. Bueno, viajantes, como veis está viendo todo el rato gente, entonces voy a intentar hacerlo más o menos hablando un poquito más bajito, y si no, pues lo que hago es le pongo música y os lo locuto después. Entonces, la tragedia fue de este equipo, que era un equipo de campeones, un equipo que había ganado 4 veces seguidas la liga, era un equipo que estaba ganando todo y que tenía todo por delante. Venían de jugar en Lisboa contra el Benfica el partido de despedida del futbolista Chico Ferreira, no sé hablar, perdonad. Entonces venían de Lisboa, habían parado en Barcelona y entonces estaban ya llegando aquí al aeropuerto, ¿vale? Pero sea por la niebla, por la lluvia, por el altímetro que no funcionaba, el caso es que viniendo en esta dirección, venía por aquí y se acabó estrellando con el muro este de contención. Ya os digo, no arriba contra la basílica, sino con el muro de contención este. Entonces murieron todos, las 31 personas que había en el avión. Entonces me voy a acercar, espera, yo creo que os lo voy a locutar porque es que no puedo hablar más alto. Bueno, perdonad, pero no me parece, hay que tener un poquito de respeto, está todo el mundo aquí, me parece feo ponerme aquí a hablar. Entonces, bueno, como veis aquí, esto está lleno de recuerdos y de honor. Aquí tenéis un cartel enorme con todo el equipo, los periodistas, los dirigentes, los entrenadores, todos los que fallecieron. Recordad que fueron 31 personas. Entonces, bueno, los tenéis aquí en la foto del equipo y de las demás personas también. Entonces, lo que veis aquí son estos dos carteles. Bueno, el primer cartel os habla de otro accidente, no de este, sino de otro parecido. Pero a ver, os lo voy a enseñar uno detrás de otro. Aquí veis el Torino, ¿no? En un corazón lleno de etiquetitas, todo en el color granate del equipo. ¿Ves? Torino Calcio. Es súper bonito, la verdad que está subiendo. Esas banderas no estaban la última vez que yo vine. Entonces aquí veis, es otro accidente de avión que hubo, en el que falleció también alguien muy conocido. A ver si, mira, os lo voy a leer. A ver qué pone aquí, espérate. Es que es otro accidente. Los cuerpos de las 29 víctimas se descubrieron 8 días después. Vaya tela. Ocurrido el 13 de febrero de 1955 sobre el monte Treminillo. Entonces otro accidente de estos pues en mal tiempo, donde el avión se estrelló. Aquí veis otra vez la escuadra, vamos, el equipo. Y entonces aquí sí que lo tenéis. Aquí es otra vez la foto de todos los jugadores, los dirigentes, los periodistas que fallecieron. Y aquí tenéis la explicación del accidente.
Entonces, como veis aquí, el miércoles 4 de mayo de 1949, el avión Elche G12 volvía a Italia con los jugadores del Grande Torino. Se estrelló en la explanada de la Basílica de Superga. En aquel terrible accidente murieron 31 personas, de las cuales 18 jugadores, además de la selección nacional, lo mejor del fútbol italiano. La conmoción que provocó la tragedia fue enorme. El día del funeral, toda la ciudad de Torino quedó paralizada para honrar a los campeones, a los que la población, desde su profundo querer, bautizó como los Invencibles. El Grande Torino estaba regresando desde Portugal, eso es lo que os he comentado, que estaban con el Chisco Ferreira, el capitán del Benfica, y desde ese momento la colina de Superga y la lápida que conmemora a los difuntos se ha convertido en un lugar de peregrinación de seguidores. Bueno, lo que os estoy contando lo veis en 4 idiomas. Entonces, todas estas banderas no estaban aquí. Cuando yo vine la primera vez en 2012, estaba nada más que la lápida y el cartelito y tal, pero la foto del equipo no estaba. Estas plaquitas pequeñas, a ver si os las puedo enseñar. Sí, aquí. ¿Veis? El Grande Torino, son todos recuerdos y tal. Todo esto no estaba. Federación Italiana Gioco Calcio. ¿Sabéis que calcio es fútbol en italiano? Veis que está lleno de recuerdos, de homenajes, de tal. Esto es curioso, veis el reloj marca justo a las 5:05, que es a la hora que fue el accidente. El torito los nombres de los jugadores. Veis aquí la cruz. Entonces aquí, bueno, pues alguno de los jugadores, el capitán creo que es este. Y veis que la gente trae las banderas de sus equipos como en plan de hermandad, de solidaridad y de recuerdo. La verdad que me parece súper bonito. Ya os digo que la primera vez que yo vine no estaba esto aquí. Aquí tenéis el toro lleno de etiquetas, de recuerdos, pues en plan de souvenir. Tened en cuenta que han pasado casi 70 años. Pero bueno, no, más de 70 años, perdón. Lo que vamos a hacer es, voy a ir, antes de acabar el vídeo aquí, voy a ir al cementerio para que veáis las tumbas, los monumentos que hay en su honor. Y después vuelvo aquí y acabamos el vídeo desde aquí. Bueno, viajantes, hago una pequeña pausa desde Superga para enseñaros aquí las tumbas del equipo. Como veis, tiene este monumento que vamos, veis que es súper bonito. A ver, os quiero decir, no están las tumbas aquí, ¿vale? Esto es solamente el monumento en recuerdo a todas las personas que fallecieron. Veis aquí, uno cuando se acerca, os cuenta un poquito la historia. Veis aquí el accidente, el avión, el equipo entero, el funeral. Y aquí esto es en el plano donde estamos, ¿vale? El otro monumento que os voy a enseñar está como por aquí, que tengo que ir ahora después. Pero bueno, veis aquí, este sería el monumento. Ya os digo, es súper bonito, muy, muy sencillo, pero muy bonito. Veis ahí el escudo del equipo. Entonces, aquí tenéis los nombres de... Bueno, a ver, os cuento. Estos tres primeros, estos tres, son periodistas. Este de aquí, Cortina, era el masajista. Luego Bonauti, perdonad, es que son tantos nombres que me pierdo realmente. A ver, Hipólito Cavalieri, ¿dónde lo he visto? Este de aquí arriba a la izquierda, era el gerente de acompañamiento. Este de aquí, Andrea Bonaiuti, era el organizador de los viajes. Y Añiseta, arriba a la derecha, era el gerente general, ¿vale? Entonces los demás son jugadores. Entonces aquí la Asociación de Fútbol del Torino, en recuerdo perenne a las personas que fallecieron. Veis aquí, luego las otras personas, la mayoría están enterrados aquí. Os voy a enseñar ahora, de hecho, ¿veis esa puerta allí al fondo, bajando? Están las tumbas, las tumbas de verdad, ya os digo, este es solamente monumento, pero bueno, los veis aquí, están todos juntos. Aquí hay esta también. Uy, perdonad, acabo de dar un golpe. El equipo, esa es la Basílica de Superga, que es donde empezó el vídeo, para que lo veáis. Entonces, veis aquí todos los nombres ya. Entonces os comento, a ver si encuentro los nombres. Pierluigi Meroni era el piloto. Cesare Bianciardi, que no sé dónde está ahora mismo. ¿Dónde estás? Biancardi debajo, perdón, que es que estoy ciega. El copiloto. Celeste de Inca, la que está abajo del todo. Celeste de Inca, ¿quién era?
automovilista me pone, no sé exactamente quién era, y Antonio Pangrazzi era el operador de radio, vamos, los de la tripulación. Ya os digo, las demás hay muchos que están enterrados, cada uno en su pueblo donde nació, hay incluso uno en Inglaterra. Pero bueno, veis aquí este monumento súper bonito. Este no sé quién es. Le he preguntado aquí a una de las trabajadoras. Sabéis que esto siempre es con permiso. No se hacen las cosas sin preguntar, ¿vale? Yo he preguntado, he hablado con la encargada, súper maja, pero no me sabía decir quién es Luigi Vigna. Se supone que en el 56 le trajeron aquí y a él con su familia, por lo que se ve, por orden de su nieto, Orlando Orlandini. Pero bueno, si me entero de quién es, os lo pondré aquí en la cajita de descripción o aquí en una etiqueta o algo, porque es que la verdad que no sé quién es. Pero bueno, veis que el monumento es súper bonito, muy sencillo, pero me parece muy elegante, muy que, vamos, como que es correcto, es muy correcto. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, vamos a bajar allí al fondo, que es donde están las tumbas, para enseñaros las tumbas también. Bueno, pues ya veis, bajando las escaleras, estamos básicamente debajo del otro monumento, pero veis que tenéis que bajar las escaleras y venir aquí como al columbario este. Entonces aquí tenéis las tumbas de verdad, o sea, están justo debajo de lo que es el monumento. Entonces los veis aquí. Roberto Pierino, uno de los jugadores, esto con 22 años. Julio, 26 años también. Otro de los jugadores. Guillermo Cabeto. Aquí también otro jugador, 29 años. Virgilio Maroso, otro de los jugadores. Aquí tenéis al entrenador, Egri Erbstein. Al masajista, Ottavio Cortina. A ver quién es este. No me acuerdo de quién es este. Sé que los dos de arriba. A ver, arriba es un. No sé si lo veis bien. Valentino Mazzola es un jugador. A la izquierda, periodista. Andrea Bonaiuti, creo que este era el organizador, si no recuerdo mal, a ver si lo encuentro. Es que son tantos nombres que me pierdo. A ver, entonces este también es periodista, Luigi Cavallero. Entonces, bueno, los veis que están aquí. Sí, Andrea Bonaiuti era el organizador del viaje. Entonces, veis aquí está, sabéis que el color del equipo era el rojo la granata. Entonces sus tumbas están marcadas en rojo. Pues aquí lo veis, son unas tumbas muy bonitas, muy cuidadas, con foto. Siempre me da muchísima pena ver las fotos en las tumbas porque te recuerda que eran personas. Y además que la mayoría veis que eran chavalitos jóvenes. Pero bueno, 31 personas fallecieron. Ya os digo, todos estos están aquí, los demás están pues cada uno en su pueblo o en donde haya nacido. Pero bueno, ya veis, justo debajo del monumento están aquí las tumbas. Entonces ahora no sé si os voy a enseñar ahora mismo, porque no sé en qué orden voy a hacer el vídeo, si os voy a enseñar ahora el monumento o si vuelvo a Superga para acabar el vídeo. Así que desde aquí, estos dos que no se olviden, que parece que están un poco más separados. Pero bueno, aquí tenéis las tumbas de los que están enterrados aquí en Turín. Bueno, viajantes, antes de volver a Superga para acabar el vídeo allí, os voy a enseñar aquí el monumento. O sea, vengo de por esa zona de allí. El monumento está aquí, de hecho os lo voy a enseñar en el mapa, que amablemente me ha dado la chica que trabaja aquí. Las tumbas y eso están aquí, y ahora estamos como por aquí. O sea, es bastante grande el cementerio, pero bueno, he conseguido llegar. Pues aquí veis el monumento, que se inauguró en 2005. Por lo que se ve, la gente quería que estuviera en mitad de la ciudad, pero bueno, aquí está escondido en el cementerio. Lo curioso es que tiene vistas, bueno, nosotros no lo vamos a ver, ¿vale? Pero la Basílica de Superga está como por aquí detrás. No se ve desde aquí porque están los edificios, pero vamos, Superga está ahí. Entonces está hecho como con idea, ¿vale? Como veis, es como un estadio de fútbol con una bufanda roja. Sabéis que el granada, el color granate era he dicho color granada, el color granate era el color del Gran Torino. Entonces aquí lo veis, el balón de fútbol como los de la época, recordar que estamos hablando de 1949. Veis el balón super mono aquí en la línea de córner, la portería y la bufanda al viento. Entonces aquí detrás hay dos placas, aquí lo veis, aquí los nombres de todas las víctimas, los 31. Perdonad que está levantado un poquito de aire. Veis
al Grande Torino. Todos los nombres, estos son los jugadores, calciatori, dirigente, accompagnatori, estos son pues el masajista, el entrenador, toda esta gente, los periodistas y la tripulación. Pues aquí todos los nombres. Y luego por aquí hay otra placa que nos explica el monumento. La veis aquí en septiembre, perdonad el aire, septiembre de 2005, Luciano Capellari. Pues aquí se explica eso, pues la puerta, la portería, tal, no sé qué, que representa el paso de un sitio a otro, el balón, la bufanda. Es un poco la explicación del monumento, los materiales que se han usado, por qué, perdonad el aire, por qué este lugar, que no sé hablar. Pues aquí veis el monumento, aquí el escudo del Torino. Es un monumento, la verdad, que muy bonito, ¿eh? Ya os digo que se inauguró en 2005 y aquí le tenéis. La verdad que es muy bonito, ¿eh? Me gusta además que tiene el verde este aquí como si fuera el campo de fútbol, la forma. La verdad que me gusta mucho. Está en un sitio un poco... Es complicado llegar aquí si no sabes que está, pero bueno, la verdad que está muy bien. Mucho mejor que el que han hecho... Hay un pueblito aquí muy cerca de Torino que han hecho una rotonda con un monumento que lo han vandalizado un montón de veces porque es que es vergonzoso. Yo no sé a qué lumbreras se le ocurrió la idea de poner una rotonda, un muro y un avión estampándose en el muro. O sea, hay que ser lumbreras. Entonces, este monumento está hecho con mucho cariño, muy elegante y con mucho respeto en comparación al otro. Os pondré si acaso una foto, pero vamos, que ahí no voy a ir a verlo. Pero vamos, que sepáis que también hay otro monumento. Entonces de aquí vamos a volver a Superga para acabar el vídeo desde allí. Y bueno, viajantes, ahora que ya habéis visto las tumbas, los monumentos que hay en honor a este gran equipo, pues desde aquí, como veis, no ha dejado de venir gente en todo el rato. O sea, ha estado varias horas aquí, no ha dejado de venir gente. O sea, que para que veáis que tantos años después sigue habiendo esa admiración por este equipo de chavales jóvenes, por todos los directivos, los periodistas, la tripulación, todos los que fallecieron en esta terrible tragedia. Espero que os haya interesado el vídeo y que todas las víctimas descansen en paz allá donde estén, que sepan que se les sigue recordando. Así que pues nada, viajantes, me despido hasta la próxima desde aquí, desde Superga. Un saludo para todos y hasta la próxima.